Hola, hola, niños, buenos días. Les saluda la misaría para hacerles llegar la clase correspondiente al día de hoy, 22 de enero. Bien, niños, recordemos que esta es la última clase de esta semana y pues la semana que viene ya vamos a finalizar con nuestras actividades. Entonces vamos a trabajar pues el tema que nos corresponde el día de hoy. Bien, como ustedes pueden Como ustedes pueden observar, el tema del día de hoy dice, ¿qué es la biocenosis? El tema es la biocenosis. Recordemos que hemos estado hablando de respecto al ecosistema y el ecosistema pues tiene dos partes, ¿verdad? Uno que es biotopo, que es la parte que no tiene vida, como el suelo que estudiamos el día de ayer, el agua, el aire, la temperatura, las rocas, vienen a ser partes que no tienen pues vida. Y también está la biocenosis, la parte que sí tiene vida y es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, voy a poner un marcador. Un momento, por favor. Ahí está. Dice, la biocenosis, término originado en el año 1877, también es conocida como comunidad biótica o comunidad ecológica. Es un conjunto de organismos de todas las especies que habitan dentro de un espacio definido que se llama biotopo, el cual ofrece todo lo necesario para que vivan los organismos. Entonces, la biocenosis, en otras palabras más simples, niños, viene a ser la parte con vida. La parte con vida que tiene, pues, el ecosistema, ¿no? ¿Y quiénes tienen vida? Los seres vivos. ¿Quiénes son seres vivos? Pues todos los animales, las plantas, las bacterias, los hongos, los protozoarios. Acá vemos pues a una niña que está leyéndole respecto a la biocenosis a sus peluches. ¿Y qué dice la niña? Piensa y menciona, ahora vamos a aprender qué tipos de relaciones biológicas existen entre los seres vivos. A ver, niños, respecto a esto, eh, dentro de los seres vivos hay tipos de relaciones. ¿Y a qué se refieren con eso? Ya, se refiere a que, por ejemplo, ¿no? Dentro de una familia está mamá, papá, hijos, los hermanos, pues, y entre ellos hay cierto tipo de relaciones, por ejemplo, de consanguíneas, ¿no? De familia. Entonces también hay este tipo de relaciones entre las especies, pero puede ser entre organismos de la misma especie, por ejemplo, entre pingüinos mismos, entre abejas mismas, entre cocodrilos mismos, por ejemplo, así como también en otras palabras, cómo se llevan dentro de esas especies. A eso se refiere con relaciones, ¿no? En una familia, por ejemplo, podemos llevarnos bien con un familiar o podemos llevarnos mal con otro familiar. Lo mismo sucede en los animales, ¿no? En este caso, en los animales, cómo se llevan entre los pingüinos, cómo se llevarán entre las abejas, cómo se llevarán entre otros organismos. Vamos a leer lo que dice. 1. Relaciones intraespecíficas. Son las que se establecen entre organismos de la misma especie. Entonces, vamos a marcar esa parte donde dice misma especie. Por ejemplo, vamos a hablar de las relaciones positivas, ¿no? Cuando es relaciones positivas es porque se llevan muy bien. ¿Qué relaciones habla ahí? Vamos a ver. 1. Positivas. Asociaciones también se les conoce. Entre las especies puede haber asociaciones estatales. ¿A qué se refiere? Acá en las abejas, como ustedes pueden observar, las abejas tienen niveles. Por ejemplo, está la abeja reina. Esta abeja reina, la que ustedes observan acá, es la más grande, la que tiene las alas más grandes, tiene un abdomen muy grande, porque como ustedes ven, tiene que depositar los huevos en esta parte.
en la colmena, deposita los huevos. ¿Y quién se encarga de alimentar, de cuidar los huevos? ¿La abeja reina? No, la abeja reina no, lo hacen las obreras. Las obreras son las trabajadoras de la reina, ¿no? Y por último están los zánganos, que son las abejas macho. Y las abejas macho no hacen nada productivo en la colmena, su única función es aparearse con la reina. Está bien para que siga dando huevos. Entonces hay niveles, ¿no? Reina, obreras y zánganos. A eso se refieren niveles estatales, a una asociación estatal, pero no todos tienen. Por ejemplo, en los pingüinos no hay un pingüino rey, en los gatos tampoco hay un gato rey. Solo se da, por ejemplo, en abejas, en por ejemplo, avispas y en hormigas, nada más. Entonces vamos a borrar esta parte para ir acá a esta otra parte. Asociaciones familiares. ¿Qué se refiere con asociaciones familiares? A que hay un conjunto de animalitos como los pingüinos que se juntan entre varias familias, son de la misma familia, pero se unen y viven en conjunto para que se cuiden de los depredadores. Entonces, este conjunto de familias o relaciones familiares también no lo hacen todos los animales, ¿no? Solo lo hacen algunos que sí son, les gusta vivir en comunidades grandes y hacen relaciones familiares entre ellos. Lo siguiente son relaciones gregarias. Dice, se reúnen formando poblaciones numerosas para defenderse de sus depredadores naturales. Ajá, entonces también las gregarias se parecen mucho a las familiares, pero acá son poblaciones como el de los elefantes, ¿no? Los elefantes tienen relaciones, pues, en este caso, tienen relaciones gregarias porque no son de la misma familia, pero sí de la misma especie, se reúnen varias familias para defenderse. En cambio, en caso de los pingüinos son de una sola familia, ¿no? Mamá pingüino, papá pingüino, dan hijos pingüinos y ellos viven juntos siempre. En las gregarias no se juntan, varias familias diferentes de elefantes y están presentes para que puedan defenderse de sus depredadores. Muy bien, vamos a ver por esta parte nos menciona de las asociaciones coloniales también. Eh, Entre las estatales también se puede hablar de coloniales en las abejas, porque forman colonias como las colmenas, ¿no? Entonces, estatales también es ejemplo de abejas, hormigas y avispas, y coloniales también. ¿Qué nos dice las coloniales? A ver, niños, nos dice que todos los individuos pues realizan la misma función. Por ejemplo, las hormigas, las abejas, no. Acá se han confundido. A ver, justo aquí vi el error. No todos hacen las mismas funciones en las hormigas y en las abejas, ¿no? Eso está mal. O sea, debería decir acá los corales. ¿Ya? Los corales forman colonias grandes y ellos sí realizan, pues, las mismas funciones. Entonces, con su lapicito al momento de poder resolver la hoja, lo borran. Y acá le vamos a colocar ejemplo los corales. Los corales. Hay veces en las fichas hay algunos errores, hay que corregirlos. Entonces, muchos son individuos que forman grupos y hacen las mismas funciones como en este caso los corales. Nosotros hemos visto por videos los arrecifes de coral y son pues animalitos que se asocian y forman muchas colonias. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Muy bien, niños. Entonces, así como hay relaciones positivas, también va a haber relaciones negativas dentro de las mismas especies. Por ejemplo, entre las mismas especies que va a haber competencia. Pero competencia, ¿por qué? Puede haber por el alimento. Por ejemplo, en una familia de hienas, claro que ellos se van a llevar bien, pero en cuanto al alimento, ellos van a pelear por su alimento. Quieren obtener comida para ellos mismos. También entre las mismas especies puede haber una pelea por la hembra. Imagínense, ustedes han visto que en caso de los perritos, por ejemplo, entre la misma especie se pelean por aparearse con una hembrita, ¿verdad? En las plantas puede haber competencia por la luz y entre los leones, por ejemplo, competencia por el territorio. También es un ejemplo y es un tipo de competencia negativa. Ahora, hay algo que quisiera que ustedes me entiendan, niños. Vamos a hablar respecto a las relaciones interespecíficas. Ya hablamos de
las relaciones entre organismos de la misma especie, por ejemplo, entre hienas, entre pingüinos, pero acá vamos a hablar de organismos entre diferentes especies, por ejemplo, entre león y cebra, ¿qué habrá? Entre, por ejemplo, tiburón y el pez rémora, entre un alga y un hongo, entre el perro y las pulgas, por ejemplo. ¿Hay relaciones positivas? Claro que sí. Por ejemplo, un momento, por favor. Ya, relaciones positivas. A ver, vamos a minimizar un poco. Ok, no se puede. Ya, ahí nada más. Relaciones positivas como el mutualismo, que viene a ser la unión de dos organismos vivos para formar algo nuevo. Por ejemplo, en el caso de los líquenes. El líquen es una plantita que se forma por el alga y un hongo, ¿no? No es una plantita, en realidad es un organismo que se forma por el alga y un hongo. El comensalismo es cuando, por ejemplo, el pez rémora se pega al tiburón para que pueda defenderse de sus depredadores. El tiburón no le pasa nada, el pez rémora sí se ve beneficiado. Entonces, ese es un tipo de relación interespecífica, ¿no? Entre diferentes especies. Pero también hay relaciones negativas, como el parasitismo. El perro que tiene pulgas, por ejemplo, las pulgas vienen a ser parásitos de los perros. Aquí la pulga se beneficia y el perro se perjudica, así como también en la depredación entre león y ciervo, león y cebra, tigre y antílope, por ejemplo. Entonces, el león y el ciervo, ¿quién se ve perjudicado? El ciervo, porque el ciervo se lo comen. En cambio, el león se alimenta, pues, del ciervo. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá en la retroalimentación. A ver, vamos a responder. Vamos a darle una chequeada y lectura y ahí verificando el aprendizaje. A ver, vamos a ver un video antes de hacer la retroalimentación respecto a este tema. Bien, niños, entonces vamos a ver qué es la biocenosis. Le voy a alzarle volumen. ¿Qué es la biocenosis? Es el conjunto de organismos. A ver, un momento, por favor, niños. Voy a disminuir esta parte. No sé qué. Ah, ya se agrandó. Ya, ahora sí, como se ha agrandado, no se podía observar. Pero ahora sí, empecemos. Vivos que pueblan un ecosistema. O sea, todo lo que tenga vida dentro de un ecosistema le llamamos biocenosis. Otra definición dice que es el conjunto de comunidades vegetales, o sea, fitocenosis, fito viene de plantas, ¿no? Animales, zoocenosis, zoo viene de animales, y de microorganismos, micro viene de microorganismos, ¿no? Que se desarrollan en un biotopo. Ya sabemos que el biotopo es todo lo que no tiene vida dentro de un ecosistema. Algún ejemplo de biocenosis sería, por ejemplo, los arrecifes de coral y su fauna que acompaña. Otro, por ejemplo, son los animales dentro de un bosque, los microorganismos, las plantas en sí. Las especies que constituyen la biocenosis manifiestan diversas formas de interacción. ¿Cómo es que interaccionan estos organismos? ¿Cómo es que interacciona, por ejemplo, el elefante y las plantas? ¿Cómo es que interrelaciona, por ejemplo, los leones y los venados, por ejemplo? La competencia, la lucha por el espacio y el alimento. Entonces, aquí se compite por espacio y por alimento. Y aquí hay dos tipos de competencia que más adelante vamos a ver. Una competencia intraespecífica y una interespecífica, o sea, entre especies y entre individuos de la misma especie. El parasitismo también es otra forma de cómo interaccionan la explotación alimentaria de un organismo por otro. Algún microorganismo o algún insecto que parasite, por ejemplo, a algunos animales. La predación, el consumo de una especie por otra. Por ejemplo, el león consume al venado, por ejemplo, a una gacela. Entonces, esta es la relación que puedan tener estos organismos vivos que forman parte de la biocenosis. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse. Bien, chicos, entonces hemos visto un video respecto a la biocenosis que nos explica un poco más. El día de mañana vamos a ver otro video respecto a las relaciones, ¿no? Tipos de relaciones
En la parte del ecosistema yo coloqué, creo, ese video, si no me equivoco. Si no, mañana lo vamos a volver a ver. Muy bien, dice, ¿cuál es el otro nombre de la biocenosis? A ver, vamos a subir aquí. A ver qué nos dice. Ah, ya, comunidad biótica o comunidad ecológica. Ya, ahora sí vamos a ponernos a resolver. A ver, dice, otro nombre de la biocenosis, comunidad biótica. Ya, ahí está, niños. Por favor, colóquenlo, completen con su lápiz. Dice 2, que son relaciones intraespecíficas. Entonces vamos a colocar acá. Son relaciones que se dan entre organismos de la misma especie. Muy bien. Entonces, vamos a colocar eso acá. Ya, ahí está. Dice que son relaciones interespecíficas. Lo mismo, pero dice son relaciones que se dan entre organismos de diferentes especies. Diferentes especies. Bien, eso lo vamos a colocar así. Ya, ahí está. Muy bien, ya tenemos las respuestas hasta la tercera pregunta y dice, menciona 2 ejemplos más de parasitismo. A ver, puede ser, por ejemplo, a ver, animales parásitos. Ya, el Ascaris lumbricoides y humano. Ya, el Ascaris lumbricoides es un parásito, un gusano, que habita en el intestino de las personas, ¿no? Entonces, el Ascaris lumbricoides, pues, el Ascaris y el ser humano, mejor, y el ser humano. Ajá, y también podemos poner la garrapata y la oveja, o la garrapata y algún otro animalito, y oveja. Muy bien, garrapata y oveja. Entonces, esos son nuestros ejemplos, colóquenlos y vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos este cuadro para completar. Entonces, vamos a completar de la siguiente manera. Dice relaciones biológicas. Vamos a colocar la primera, que es intraespecífica. Y ahí colocamos intraespecífica. Entre la intraespecífica vamos a ver uno, positiva y negativa. Si no fácil, vamos a colocar así. Asociaciones y competencia. Asociaciones, asociaciones, por favor corrijan esa parte, colóquenle asociaciones y colóquenle competencia. Muy bien, entonces asociaciones y competencia. Muy bien. Respecto a las asociaciones, vamos a ver pues asociaciones estatales, ¿se recuerdan? Estatales, ¿ya? Vamos a colocar asociaciones familiares, también hay familiares. Hay asociaciones gregarias y asociaciones coloniales. Muy bien. Y respecto a la competencia, que son asociaciones interespecíficas negativas, hay competencias por el alimento. Por alimento. Muy bien. Asociaciones por alimento. ¿Qué más? Asociaciones por hembra. Las hembras también se pelean, los animalitos. En caso de las plantas, por la luz. Y también por territorio. Hay animales que son territoriales y se van a pelear por eso. ¿Está bien? Van a haber una competencia. Ahora vamos a ver el otro, el interespecífico. 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 En interespecífico, ahí sí hay positivas y negativas. Perdón, negativa. Muy bien. Aquí en positiva, por ejemplo, tenemos al mutualismo y tenemos al comensalismo. Mutualismo y comensalismo. Tenemos en negativa, a ver, al parasitismo y a la depredación.
parasitismo y depredación. Mis niños, si ustedes observan pues que esta parte la vamos a pasar rápido, no hay ningún problema, ponen pausa al video, terminan de completar la hoja y luego le ponen continuar. ¿Está bien? Entonces, necesariamente tienen que ponerle pause porque el video va a pasar rápido. Entonces, por cuestiones de tiempo, no podemos esperar mucho para que ustedes puedan copiar, pero en casa, como ustedes están de repente más cómodos, tienen lo necesario para que completen, solamente pónganle pausa al video y complétenlo. Luego le ponen continuar. Muy bien. Entonces, niños, esto bueno, corresponde a las relaciones biológicas. Es todo lo que se necesita y pues vamos a ir por esta parte. A ver, continuamos entonces. Aquí tenemos, por ejemplo, una lectura. En esta lectura nos habla pues de asociaciones entre hongos y algas, ¿no? A ver, y es un poco larga. Lo que vamos a hacer es acá, dice completa. El día de mañana, por favor, conéctense. Vamos a completar esta parte de la lectura. ¿Está bien? Vamos a leer en la hora del Zoom. De paso, vamos a preguntar y vamos a ver otro video respecto a las asociaciones intra e interespecíficas. Leemos, vamos a completar esta parte aquí y vamos a completar verificando el aprendizaje también, como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Muy bien, entonces niños, con ustedes nos vemos el día de mañana a las 12:30. No se olviden, ya nuestra interacción no es a la 1, sino a las 12:30, mis niños. Y pues cuídense mucho y nos vemos a esa hora. Hasta luego, niños.